Vamos entonces al versículo que hemos tomado como base para este campamento y que ha sido de tanta utilidad para nosotros. Mientras ubicamos el versículo, quería dar saludos a mis hermanos, de nuestros hermanos en Cristo de la iglesia en Sogamoso. Muchos saludos envían, están orando también por nosotros. De mi familia, personalmente también saludos, de mi esposa. Estaba ahorita con mi hijito por acá, Jerónimo. Ellos ya viajaron, se adelantaron. Pero muchos saludos, mis hermanos, reciban con mucho amor, con mucho afecto fraternal. Entonces dice Efesios 2:4. Gracias, mi hermanito. Vamos a leer desde Efesios 2:4, amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Vamos ahora, mis hermanos, allá atrásito a Hechos de los Apóstoles, Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. En estas dos porciones de la palabra, mis hermanos, hemos visto que la palabra inicial con la que comienzan estos versículos es pero Dios. Y yo siempre me he sorprendido de los peros del Señor, porque cuando uno le pone un pero a algo es por dos razones. La primera, porque no quiere hacer algo, entonces le pone pero. Sí, le encomiendan algo, por ejemplo, hermano, ¿puedes recoger tú las sillas? Pero es que me tengo que ir, pero es que voy al baño, voy a hacer una llamada. Pero la segunda razón del pero es porque vamos a considerar el por qué hay que hacer eso que vamos a hacer. Entonces, el Señor nos pone a veces pero por dos razones. Una, porque no está de acuerdo con lo que estamos haciendo, y otra, porque quiere que evaluemos lo que nos está sucediendo. Amén. Entonces, los peros del Señor que quedaron en su palabra, a esos peros debemos ponerles atención y debemos ponerles cuidado. Entonces dice la palabra que el Señor se ha propuesto en nosotros cumplir lo que Él había prometido. ¿Qué era? Que su Hijo Jesucristo, que habría un justo que gobierne entre los hombres y que ese Hijo daría su vida por nosotros. Y el Padre se lo había propuesto en su corazón que así fuera. ¿Qué quiere decir con esto? Que en medio de la situación que vive el mundo, en medio de la situación humana, caída, pecaminosa, perdida, a esa situación el Señor le puso un pero. Le dijo, la humanidad está perdida, está caída, está alejada de mí, pero yo he provisto algo o a alguien para redimirla, para rescatarla. Amén. Pero ese pero, ahí donde continuábamos ahí en Hechos, también nos lo pone a nosotros y nos dice, mi Hijo dará su vida por ustedes, dará su vida por toda la humanidad, porque de tal manera yo amo a la humanidad que voy a dar a mi Hijo para que por ella sea salva. Pero arrepentíos y convertíos, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, cuando meditamos en la primera parte del versículo que estábamos leyendo de Efesios, donde nos dice que juntamente, que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, la forma en que esa vida se manifiesta en nosotros tiene que ver directamente con nuestro arrepentimiento
y nuestra conversión. Amén. No es suficiente el arrepentimiento. Tiene que haber también una conversión en nuestra vida, para que esa vida de Cristo en nosotros pueda ser manifestada. Cuando no se dan estas cosas en nuestra vida, arrepentimiento y conversión, la efectividad de la obra de Cristo en la cruz queda como detenida, queda estorbada. Porque muchos de nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, que dice el Señor que también de nuestras obras, porque son trapos de inmundicia, de nuestra vana manera de vivir, de nuestra pasada manera de vivir, y de verdad nosotros nos arrepentimos con un corazón genuino, con un corazón sincero de arrepentimiento. Generalmente nos pasa a muchos que ha sido en una situación compleja de nuestra vida, en una situación difícil de nuestra vida, en la que nuestro corazón está tan quebrantado, nuestra vida tan sin esperanzas, que verdaderamente nos arrepentimos de las cosas malas que hemos hecho, de la vida que hemos llevado sin el Señor, y lo hacemos con un sincero corazón. Y cuando nos arrepentimos, nuestro corazón está blandito, está dispuesto, está dócil para el Señor, y entregamos nuestra vida a Él, y sentimos que hay como un reconfortar, como un vivificar de nuestro interior, que nos da gozo, que nos da nuevamente ánimo, que nos da nuevamente deseos de seguir luchando, de seguir continuando. Pero cuando van pasando los días, esa sensación se vuelve tan normal en nosotros y tan común que dejamos de percibirla. Dejamos de darnos cuenta que verdaderamente en nosotros mora el Espíritu de Cristo, y que verdaderamente en nosotros hay una nueva vida morando que nos quiere transformar a su imagen, a la imagen de Cristo. Amén. Entonces, por eso no es suficiente el arrepentimiento para que la vida de Cristo sea manifestada en nosotros. También es necesario que haya una conversión. Amén. Porque nosotros podemos caminar con un corazón arrepentido, pero todavía sin una conversión genuina en nuestro corazón. Es decir, pecamos, nos arrepentimos, pero volvemos y pecamos. Volvemos y cometemos el mismo pecado, volvemos y nos arrepentimos, y así entramos como en una especie de círculo vicioso en nuestra vida, en donde viene pecado, arrepentimiento, perdón, pero nuestra vida nunca sale de ahí, va quedando como estancada, y vamos viendo que eso que recibimos, que ese Espíritu de Cristo que recibimos, como que no se hace una realidad en nosotros. Y vemos a los demás hermanos que comparten, vemos a muchos que recibieron al Señor junto con uno en aquel tiempo, y vemos cómo van avanzando en el Señor, van mejorando su vida personal, su vida familiar, su vida laboral, etcétera, su vida cotidiana normal, pero en nosotros como que no se logra ver esa realidad. Y es porque nuestro corazón aún no se ha convertido a Cristo. Entonces la vida de Cristo no logra manifestarse en nosotros con total fluidez. Quiere decir que la vivificación que el Espíritu realiza en nosotros queda truncada. Y dice la palabra que en el que mora el Espíritu de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces es como si yo detuviera esos ríos, como cuando se hace una represa. Viene el río fluyendo y lleva vida en todo su trayecto, pero hacen una represa, detienen el río y apenas es un hilito lo que dejan que pase. A veces pasa así con el fluir del Espíritu. Viene el fluir con esa fuerza, el Espíritu con esa fuerza para que fluyan y corran ríos de agua viva por medio de nosotros, pero tenemos todavía mucho de nosotros. Estamos todavía muy llenos de nosotros a tal punto que la vida de Cristo encuentra una muralla en nuestras vidas. Y entonces el Espíritu encuentra esa barrera y apenas puede fluir tímidamente en nosotros. Apenas si somos sensibles al mover del Espíritu. Apenas si somos un poco conscientes de que pertenecemos a Cristo, de que debemos ir a reunirnos. Y como compartíamos en estos días, a veces vamos a reunirnos como por inercia, ¿cierto? Porque hay que ir a reunirnos.
pero no por un deseo genuino, vivo en nosotros, con un corazón lleno de vida, de vitalidad, de anhelo por recibir al Señor y por lo que hay del Señor en ese lugar donde nos vamos a reunir, no por el lugar, sino por quienes están allí, los creyentes, el Espíritu, el Padre, el Hijo, la multitud de ángeles. Pero todo eso lo dejamos de percibir. Simplemente llegamos a la reunión, tratamos de exponer lo que hay de nuestras vidas delante del Señor, tratamos de dar lo mejor y de recibir lo que podamos, pero no hay un fluir genuino de la vida de Cristo en nosotros. Entonces, por eso el Espíritu decía: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cómo así diríamos nosotros? Pero luego es que al recibir a Cristo todavía no han sido borrados nuestros pecados. Pero si el Señor dice que el que se une a Cristo, nueva criatura es con Él, y dice que no se acordará más de nuestros pecados. Entonces, ¿por qué dice que arrepentidos y convertidos para que puedan ser borrados nuestros pecados? Hermanos, porque ¿saben quiénes no dejamos que se borren nuestros pecados? Nosotros mismos. Nosotros venimos a la vida cristiana con esa maletica, con esa mochila llena de todo lo que traemos de la vida pasada, de la vida sin Cristo. Y en esa vida que cargamos acá a cuestas, hay muchas cosas que ya no nos sirven. Hay muchas cosas que tampoco le sirven a Cristo, ni tampoco le sirven a la iglesia. Y nosotros la traemos a la vida cristiana pensando que algo de ahí puede ser todavía útil. Mis hermanos, ¿se han conocido a alguien que guarde el tornillito, guarde la tuerquita, guarde la puntillita por si después se necesita, ¿cierto? Guarde la bolsita porque de pronto después lo vamos a usar, y pasan años y años con la cajita, la puntillita, la tuerquita y no se usan, pero se siguen guardando y se siguen guardando por si de pronto? A veces nosotros somos así en nuestra vida cristiana. Todavía guardamos cosas por si de pronto. Entonces todavía decimos: no, es que yo me sé defender y yo me tengo ahí guardadito de ese carácter por si de pronto hay que poner a alguien en su sitio. O a veces traigo cosas del mundo, esa malicia indígena que llamamos los colombianos, porque uno nunca sabe tampoco dónde está. Y qué tal que haya que usar esa malicia, esa astucia en la vida cristiana. Entonces, a veces traemos todo ese montón de cositas acá en esa maleta que ya no necesitamos en esta vida cristiana. Al contrario, dice Hebreos: despojémonos de todo pecado y de todo peso que nos asedia. Amén. Entonces, por eso dice el Señor que al convertirnos son borrados nuestros pecados para que podamos recibir del Señor tiempos de refrigerio. Mi hermano, cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, cuando no aceptamos el perdón de Dios porque decimos: no es posible que me hubiera perdonado porque lo que yo hice no puede tener perdón, yo dejo de disfrutar de la vida de Cristo en mí. Dejo de disfrutar del fluir del Espíritu a través mío. Dejo de disfrutar de esa comunión de los santos, donde puedo ser tan edificado, tan lleno, tan regocijado, tan fortalecido, porque yo mismo no me he perdonado y yo mismo no quiero soltar eso que tengo tan arraigado dentro de mí y que, ejerciendo mi justicia propia, considero que todavía no puede ser perdonado. Dice Isaías, el Señor por Isaías dice: no os acordéis de las cosas pasadas. Y el enemigo es un experto en recordarnos las cosas pasadas. Y nuestra alma tiene una memoria prodigiosa, porque de eso sí se acuerda. Nosotros de esas cosas pasadas sí nos acordamos. Y lo que nos sucedió hace años, y lo que ya fue perdonado, pero no perdonamos y no nos queremos perdonar, de eso sí nos acordamos nosotros. Pero el Señor dice que
Ya no es necesario acordarnos de esas cosas pasadas. Que debe haber en nosotros una conversión. La palabra arrepentimiento, mis hermanos saben que proviene del griego metanoia, ¿cierto? Que quiere decir, no solo quiere decir un cambio de mentalidad, sino un cambio también de comportamiento y de vida. Pero cuando dice arrepentidos y convertidos, quiere decir que ese arrepentimiento, esa metanoia que hay que se da en nuestras vidas, tiene que dar un resultado favorable y positivo. Una vez leía una enseñanza de un capullo de una mariposa, una oruga, que se volvió ya crisálida porque iba a hacer su metamorfosis y a convertirse ya en mariposa. Y una persona la vio y vio que la mariposa estaba forcejeando en ese capullo y no podía salir. Entonces quiso ayudarle y cortó con cuidado la crisálida, el capullito, lo cortó para que la mariposa pudiera sacar sus alas más fácil y no tuviera que esforzarse tanto. Cuando la mariposa pudo sacar sus alas y extenderlas, resulta que no pudo volar. ¿Y por qué no pudo volar? Porque resulta que cuando la mariposa hace ese esfuerzo para romper el capullo, para romper ese cascarón, se fortalecen sus alas. Esos cartílagos que tienen sus alitas se endurecen y le van a permitir a ella soportar los vientos y poder volar y poder ejercer la función para la que Dios la creó. Entonces, mis hermanos, el arrepentimiento tiene que traer una nueva criatura, una obra nueva en nosotros, un algo en nosotros que haga válido ese arrepentimiento. Y por eso viene esa exhortación de que debe haber una conversión genuina en nuestro corazón. Es decir, si yo me arrepiento de un pecado que cometí, no debo volverlo a cometer. Si yo me arrepiento del tiempo que he perdido, no debo perder más tiempo. Si yo me arrepiento del orgulloso o lo arrogante que he sido, debo ser humilde y no ser más orgulloso. Si yo me arrepiento de las palabras que he dicho, de la ira de la que me he dejado llevar, debo guardar más silencio, debo ser más paciente, porque esa es la consecuencia lógica del arrepentimiento. Amén, mis hermanos. Y cuando se nota en nosotros el arrepentimiento por medio de la conversión, la vida de Cristo se comienza a hacer una realidad en nosotros. Amén. Y por eso es que ahora sí se nota que somos cristianos. Antes no se notaba. Antes se notaba en nosotros una simpatía con Cristo. Algo notaban los que estaban a nuestro alrededor de que algo como diferente había en nosotros, pero todavía no saben qué es. No saben si es que estás en meditación, si es que ahora está haciendo deporte bien temprano, si es que está haciendo una dieta, pero todavía no saben qué es lo que está pasando en él, porque todavía no hay conversión. Es decir, todavía no ha salido ese ser maravilloso que el Señor ha creado en nosotros por medio del arrepentimiento con el cual le entregamos nuestra vida a Cristo. Amén. Pero cuando ya viene la conversión y se nota, ahora sí no solo se nota que nosotros somos diferentes, sino que los demás ven a Cristo en nosotros. Amén. Y aunque los demás que están en el mundo todavía sin Cristo no entienden qué es Cristo en nosotros, ven que en nosotros hay una luz que no hay en ellos ni hay en otros. ¿Y no les ha pasado, hermanos, que a veces personas que no eran cercanas a nosotros o que nunca pensamos que se acercaran a nosotros, ahora se acercan a nosotros y ahora piden ayuda o piden consejo o nos cuentan a veces sus cosas solo para que escuchemos? Porque en nosotros se ve una luz, en nosotros se ve ya un saborcito que todavía ellos no entienden, pero que nosotros sí sabemos, que es esa sal de Cristo, esa sal del Espíritu, eso que da ese saborcito a nuestra vida, pero también a la vida de los demás. Amén, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros
meditamos en este aspecto de que aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, y sigue diciendo ahí que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es necesario que nos detengamos en esa palabra a considerar si verdaderamente nuestra vida está en Cristo o si nuestra vida todavía está en nosotros. ¿Sí entendemos esto, mis hermanos? Cuando nosotros morimos al pecado, morimos por completo a nosotros, porque nosotros somos pecadores, porque en nosotros siempre está la intención de pecar y de hacer el mal por esa naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando morimos a Cristo y muere el pecado en nosotros, morimos también nosotros, para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Entonces meditemos un momento, hermanos. Si nuestra vida verdaderamente, si la vida que nosotros estamos viviendo en la cotidianidad de nuestros días y de nuestra vida cristiana es la vida de Cristo o cuál vida es. Si vemos nuestra vida de Cristo en nuestras labores cotidianas, si vemos la vida de Cristo en nosotros en el trabajo, si vemos la vida de Cristo en nosotros en el estudio, si vemos la vida de Cristo en el compartir a veces secular con el mundo porque trabajamos a veces para el mundo o negociamos con el mundo, si vemos la vida de Cristo en nosotros, en nuestra familia, en nuestro comportamiento familiar, en nuestro comportamiento marital, en nuestro comportamiento como padres e hijos, si vemos la vida de Cristo reflejada en nosotros, si podemos decir nosotros con seguridad que juntamente con Cristo el Padre nos resucitó y nos dio vida, porque la vida que ahora vivimos es la vida en Cristo. Eso es algo que tenemos que considerar, mis hermanos. Porque ¿hacia dónde nos lleva el Espíritu? El Espíritu nos lleva hacia un estándar muy alto. Dice Pablo ahí en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Lo creemos o no? ¿Creemos que nosotros con Cristo hemos sido juntamente crucificados? Amén. Es una realidad. Él cargó nuestros pecados en la cruz. Amén. Murió por nosotros. Como leía Javiercito, el acta de decretos, la palabra en griego es pagaré. Esa es la palabra en griego de esa acta de decretos. Es decir, un enemigo nuestro tenía un pagaré en contra nuestra, con el cual en el momento que nosotros no pudiéramos pagar, Él podía hacernos pagar. Es decir, Él podía hacer efectivo ese pagaré. Y si yo no lo pago, me pueden embargar mis bienes. Y si con mis bienes no es suficiente, me puede dar cárcel. El enemigo tenía ese pagaré. Y el enemigo llegó a reclamar nuestras vidas delante de Dios cuando Cristo murió. Como él pensó que había matado al Hijo de Dios para siempre, el diablo llegó con esa pagaré, con esa acta de decretos, con ese documento, a decir: Dios, vengo a cobrar la deuda que Mauricio tiene conmigo, porque no la pudo pagar. Porque nosotros no podemos, no tenemos cómo pagar. Nosotros no podemos cómo redimir nuestro pecado y nuestras faltas. No tenemos. Nosotros por nosotros mismos no podemos restaurar la vida de nadie, ni podemos restaurar la propia. Por nosotros mismos no podemos, no tenemos ese poder ni esa capacidad, no solo física, ni mental, ni emocional, ni espiritual. No podemos. Entonces el diablo, con todo derecho y con toda seguridad, vino a hacer efectivo el pagaré. Y cuando lo vino a hacer efectivo, para que fuera embargada toda mi vida,
y para que yo fuera condenado en la condena justa que yo debía ser, el Hijo de Dios, enviado por el Padre, apareció y dijo: Padre, no le dijo al diablo, le dijo al Padre: Padre, yo di mi vida por Mauricio. Mira, yo pagué. Y el Padre le muestra al diablo y dice: no, mira, ya pagó. Mauricio y toda la humanidad ya pagó. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucede? ¿Qué tal que cuando el Señor me revela que ya pagó por mí, yo le diga: no, 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 Señor, qué pena contigo, Señor, yo puedo pagar, dame tiempo y yo pago. Dame un poco más de tiempo, no estoy preparado todavía para seguirte. Yo pago más adelantico, voy a ir ahorrando, voy a ir juntando, voy a ir organizando mi vida, y cuando menos pienses, yo ya dejo ese pecado y te sigo ahora sí firmemente. ¿Será que algún momento voy a poder pagar y voy a poder seguir? No, mis hermanos, no voy a poder. No voy a poder. Y eso es lo que sucede en el mundo. Rechazan esa gracia de Cristo, esa gracia de Dios, y dicen: no, no necesitamos que Él pague por nosotros, nosotros pagamos. Y el diablo, ¿qué hace? Va y cobra. Y Dios, como es perfectamente justo, aún justo con el diablo, dice: sí, Él no ha aceptado el pago que yo hice por esa acta de decretos y por ese pagaré. Trata con su vida. Y por eso también habla que en ese pero dice: pero por su gran misericordia. ¿Sí ven? Gracias a Dios que pone un pero el Señor a nuestra vida, hermanos. Y que a pesar de que nosotros nos distanciemos, nos alejemos, pequemos, el Señor nos pone un pero y dice: pero yo tengo planes con Él, pero yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por seguirme a mí, pero yo le mostraré la vida que le he dado, la nueva vida, y lo que tiene que dejar. Y ese pero nos salva, hermanos, y nos convierte, y nos ayuda a vivir la vida cristiana con intensidad, con valentía, con gallardía, con entereza, porque la vida cristiana no es para cobardes, mis hermanos. La vida cristiana es más difícil, pero tiene mayor recompensa. Amén. Si hay alguien que nosotros tenemos como ejemplo de valentía, es a Cristo mismo. Y sudó gotas de sangre por querer hacer la voluntad del Padre. Y si el Hijo de Dios, que es Dios mismo, pero no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sudó en su angustia gotas de sangre por hacer la voluntad del Padre, clamó 3 veces a ver si era necesario que Él tuviera que hacer ese sacrificio, y lloró y se cansó y fue rechazado, apedreado, crucificado, muerto y sepultado. ¿Cuánto más es difícil la vida cristiana para nosotros, mis hermanos? Que somos tan frágiles, tan débiles, tan volubles en nuestra manera de comportarnos, de pensar, de sentir, que nos dejamos distraer tan fácil, en quienes la fe se quebranta tan fácil. Por eso decía Cristo: yo he rogado para que tu fe no falte, porque nuestra fe a veces falta, porque seguir la vida cristiana es difícil, mis hermanos. Es un acto de valientes, es un acto de vencedores, es un acto de entrega, es un acto de gratitud al Padre y al Hijo, y es un renunciar constante a nuestra vida. Amén. Entonces, la vida de Cristo, que hemos recibido juntamente con Él por el Padre, solo hay una manera de vivirla, solo hay una, y es yendo con Cristo a la cruz. Esa es la única manera de vivir la vida cristiana. Amén. Mientras yo rechace la cruz de Cristo, aunque crea en toda su obra, aunque crea en que Él murió por mí,
aunque crean que Cristo es el Hijo de Dios y es Dios mismo, aunque crea que vino como Dios y hombre verdadero, si rechazo la cruz de Cristo, no voy a vivir la vida de Cristo. Y la vida que el Padre le dio al resucitarlo de los muertos no será una realidad en mí. Y nosotros, los seres humanos y los creyentes, tendemos siempre a rechazar la cruz de Cristo. ¿Por qué rechazamos la cruz? Porque la cruz trae muerte, trae renuncia. Y nosotros, los seres humanos, de manera natural, siempre rechazamos lo que nos cause dolor, lo que nos quiera causar lo que atente contra nuestra vida, siempre lo tratamos de rechazar. Entonces, aún el sufrimiento y la cruz de Cristo tratamos de rechazarla. Y decimos que queremos vivir la vida cristiana, pero sí que la cruz aplique en nosotros. Amén. Por eso decía Jesús a los discípulos: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Hermanos, y para tomar la cruz de Cristo nosotros tenemos que despojarnos de esa maleta que traíamos con todo lo que es nuestra vida pasada, porque no podemos cargar las dos cosas al mismo tiempo. En nosotros no pueden vivir las dos vidas, la pasada y la nueva no pueden vivir, porque el espíritu y la carne chocan entre sí, combaten entre sí. Y ese combate se da en nuestra alma, se da en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Y es un combate, como compartíamos anoche muy oportunamente. De ese combate entre el espíritu y la carne tiene que salir un muerto. Alguien tiene que morir en ese combate. Y nosotros miraremos quién muere. O muere nuestro yo, o muere el Espíritu de Cristo que está en nosotros. Pero alguien tiene que morir. No puede haber dos cabezas gobernando. No pueden haber dos reyes reinando. Tiene que haber solo uno. Y solo uno puede dirigir nuestra vida. Y aunque para nosotros puede ser natural la respuesta de decir, obviamente, Cristo en nosotros. Hermanos, nuestros deseos se oponen, nuestra alma se opone, y esa es la lucha diaria que nosotros tenemos. Eso es lo que vivimos a diario, y por eso la intención del Señor de que vivamos sobria y mansamente, que vivamos en humildad, que aprovechemos el tiempo, lo que nos ha estado compartiendo el Señor, de que no nos compliquemos la vida cristiana. Porque la vida de por sí es complicada por sí sola. Entonces, si la vida por sí sola, viviéndola en este mundo, es complicada, hermano, ¿por qué te vas a complicar también la vida cristiana? Deja que el fluir del Espíritu sea algo natural en ti. Dejemos que el fluir del Espíritu sea algo natural en nosotros. Que cuando vayamos a orar, oremos sin adornar la oración con palabras que ni siquiera son nuestras. Solo que haya un fluir natural de cómo podemos orar al Señor, porque Él nos conoce. Que cuando venimos a la reunión podamos verdaderamente venir a la reunión. No solo hacer presencia física, no. Que nuestro ser íntegramente esté en la reunión de iglesia. Así todo lo demás cuando salga de aquí me sea contrario. Que cuando vengamos a la adoración y a la alabanza, verdaderamente estemos adorando y alabando al Señor. Así cuando salgamos sea difícil seguirlo haciendo, mis hermanos. Esa es la vida normal del creyente. Esa es la vida normal de la iglesia. Vive las mismas cosas que viven las demás personas del mundo que no conocen a Cristo, solo que en nosotros mora Cristo y las resolvemos diferente. Amén. La resolvemos mejor, porque la resolvemos desde el punto de vista del Padre, como leíamos, como nombrábamos ahorita, en ese mismo versículo donde dice que despojémonos del pecado y del peso que nos asedia. Antes, ¿cómo dice que hagamos eso? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la salvación. Amén. Entonces, mis hermanos, el fluir natural de la vida cristiana
es el fluir natural de nuestra humanidad, pero llena de Cristo. Amén. Es una nueva criatura en Él. Es un nuevo hombre en Él. El Espíritu no nos revela de Cristo. Dice, el primer Adán fue alma viviente y el segundo Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Amén. O sea, el segundo hombre sigue siendo hombre, pero vive por el Espíritu. Es decir, que nuestro caminar por este mundo mientras estamos de paso en él no debe ser un caminar en la carne siendo cristianos. Debe ser un caminar en el Espíritu porque somos cristianos. Amén. Lo que dice Pablo: y lo que ahora yo vivo en mi carne, ya no lo vivo en mi carne, sino en el Espíritu de Cristo que mora en mí. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí entendemos esto, mis hermanos? No es que dejemos todo lo que tenemos y vivamos una vida de martirio para dedicársela a Cristo. Es que con la vida que nosotros tenemos ahora, tan natural, tan sencilla, tan llena de cosas, glorifiquemos a Cristo y reflejemos a Cristo en esa vida. Amén. En el negocio que vamos a hacer se logre ver a Cristo. En el trabajo que estamos realizando se logre ver a Cristo. En mi desarrollo con mis compañeros de estudio, de trabajo, se logre ver a Cristo. En la iglesia los demás puedan ver a Cristo en mí. Amén. En la naturalidad de mi vida. Porque ahora, ¿qué sucede cuando la vida de Cristo es una realidad en nosotros? Nosotros vemos las cosas desde el punto de vista de Cristo. Ya no las vemos desde el punto de vista del diablo. ¿Sí, a alguno le ha pasado que ve las cosas desde el punto de vista del diablo? Sí. Todo el tiempo nos intenta pasar eso. Vemos todo sin esperanza, vemos sin fe, sin solución. Ese es el punto de vista del diablo. Todo el tiempo condenados nosotros, todo el tiempo en amargura. Ese es el punto de vista del diablo, sin esperanza. Pero está también el punto de vista humano. El punto de vista humano, ¿cómo es? Tú puedes. Conócete a ti mismo y verás que puedes. En ti hay poder. Tú puedes superarlo. ¿Sí ven? Medita, busca tus zonas erróneas. Ese es el punto de vista humano, que nosotros podemos por nosotros mismos. Pero como juntamente con Cristo, porque creemos que morimos con Él en la cruz, nos fue dada la vida, desde el punto de vista de Cristo, entendemos: Señor, yo no puedo, pero tú en mí sí. Amén. Señor, este asunto yo no lo puedo resolver, pero tú en mí sí. Señor, este vicio yo no lo puedo dejar, pero tú en mí sí. Amén. Ahora, el Señor no es arbitrario con nuestra vida. Él quiere con nosotros, no sobre nosotros, ni por encima nuestro. Él quiere con nosotros. Entonces, en la medida que nosotros no permitimos que Él opere su cruz en nuestra vida, más nos alejamos de Él y menos realidad de vida cristiana tenemos en nosotros. Entre más permitimos nosotros que la vida de Cristo y la cruz de Cristo opere en nuestro ser, más vida de Cristo vamos a reflejar, porque menos de nosotros vamos a tener. Es necesario ser vaciados de nosotros mismos, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, la Biblia tiene algunos versículos extraños acerca de Cristo. Por ejemplo, el que dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es un versículo extraño y muy difícil de interpretar porque está hablando de Cristo, como si Él no fuera obediente y tuvo que aprender la obediencia. Y hay otro versículo más, el que dice que Cristo en los días de su debilidad fue crucificado. ¿Sí ven? Entonces, mis hermanos, en nuestra vida cristiana, para que
la cruz de Cristo pueda operar en nosotros con todo su poder y la vida de Cristo logre vivificar nuestro ser con todo su poder, es necesario que algo nos debilite. Siempre en nuestra vida hay algo que nos debilita. Una cosita por algún lado siempre nos mantiene debilitados y sometidos al Señor, porque nuestra alma siempre trata de levantarse y de oponerse y de no permitir el obrar del Espíritu en nosotros. Pero cuando estamos débiles, no tenemos fuerza ni para defendernos ni para oponernos. Alguno de nosotros nos ha dado un quebranto de salud bien fuerte que ni siquiera tenemos ánimo de abrir los ojos, porque hasta nos duelen los ojos. O alguno de nosotros ha vivido una situación donde quiere orar y ni siquiera puede orar, de lo difícil de la situación. Ese es el corazón que el Señor quiere, vaciado por completo de nosotros mismos, para que Él pueda llenarlo. Como le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando leemos la palabra del Señor, cuando cantamos, cuando oramos, cuando compartimos, es necesario siempre hacerlo con el entendimiento. Amén. Señor, quiero tomar la cruz y seguirte. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Hay que meditar en eso, si es de verdad, hermano. Porque si es verdad, el Señor lo va a hacer, te va a dar la cruz. Si tú dices, Señor, quiero darte a ti ahora, todos los días de 5 a 6 de la mañana van a ser para ti. ¿Ah, sí? ¿De verdad? ¿Te vas a levantar temprano de 5 a 6 a orar y a dedicárselo al Señor? Porque ¿qué sucede? En la medida que tú te comprometes con el Señor, Él te va a recibir esa ofrenda y le gusta y la disfruta y no quiere que tú dejes ya de ofrendarle, de hacerla. Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, Él ya no quiere apartarse de nosotros, ni que tú te apartes, y va a hacer todo lo posible para que tú no te apartes de Él, porque Él no se va a apartar de ti. Amén. Tanto va a hacer que a veces hasta permite que la vida de ese creyente se vaya antes de tiempo, con tal de que no se aparte de Él. Tremendo, ¿no, mis hermanos? Dios nos ama a tal punto que dio a su Hijo a morir por nosotros. Imagínense, mis hermanos. De tal manera nos amó que no solo permitió que muriéramos con Cristo y pagáramos allá, sino que nos vivificó y nos dio una nueva vida. Hermanos, ¿hubiera sido suficiente con que hubiéramos muerto con Cristo y ya nuestros pecados hubieran sido perdonados y ya no existiéramos más? Habría sido suficiente, pero no. Aparte de eso dijo, no, yo no quiero que ellos queden ya muertos acá en el cielo conmigo justificados. Yo quiero que vivan y yo poder obrar en ellos y mostrarles mi gracia con ellos y mostrarles la vida de mi Hijo en ellos y mostrarles que los creé a cada uno conforme a mi imagen, que es mi Hijo, y mostrarles que los amo a ellos como amo a mi Hijo. Y no solo con eso, conforme de que nos vivificó en nuestra vida, ¿saben qué más nos da? Eso hubiera sido suficiente. Nos bendice todos los días, hermanos, con multitudes de bendiciones que ni siquiera logramos ser conscientes de ellas. Hagamos un día un ejercicio. Apenas abramos los ojos, acostémonos por la noche y pongamos una libretica y un esferito al lado. Y cuando nos despertemos, comencemos a tomar nota de todas las bendiciones que solo cuando nos despertamos sucedieron en nuestra vida mientras dormíamos. Hermanos, y muchas ni siquiera somos conscientes, ni vamos a ser conscientes.
Y no solo con eso, leíamos acá, más abajo de los pasajes, que nos ha preparado lugares celestiales en Cristo para que nos sentemos allí y reinemos con Él. Hermanos, es una gracia inmerecida. Entonces vale la pena meditar en eso. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo, con la que tenemos juntamente con Él, sea una realidad en nosotros. Amén, mis hermanos. No nos dejemos engañar, no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, como dice la palabra. No creamos en filosofías y huecas sutilezas. No, hermanos, firmes en Cristo. Nuestra vida está con Cristo y con Él juntamente crucificados, y ya no vivimos nosotros, vive Él en nosotros, solo que se va manifestando poco a poco porque es de gloria en gloria. Cada vivencia nuestra de todos los días, cada lucha que ganamos, cada carrera que corremos, cada fe que guardamos, es un de gloria en gloria en nuestra vida, hermanos. Cada vez que tú triunfas a una tentación, a un pecado que dejaste, cada vez que la vida de Cristo se nota más en ti, cada vez que logras reflejar a Cristo a pesar de, es de gloria en gloria. Porque el Señor sabe por lo que tenemos que pasar todos los días mientras estamos de paso en este mundo. Y Él sabe del amor nuestro por Él. Él lo sabe. Él conoce los anhelos de tu corazón y las intenciones y los pensamientos. Él lo sabe. Por eso para Él nuestras vivencias no son simples vivencias, son de gloria en gloria, a tal punto que inclusive quiere que todo nuestro ser sea glorificado. Podría haber sido glorificado solo nuestro espíritu, que fue el que Él salvó primero, y hubiera sido suficiente. Nuestra alma, listo, está bien, porque nos dio esta personalidad con la que nosotros lo adoramos, y cada uno lo adora de una manera especial, porque aunque todos llevamos al mismo Cristo, cada uno nos hizo de una manera diferente, y también hubiera sido suficiente. Pero también quiere salvar nuestro cuerpo y glorificar todo nuestro ser, porque todo nuestro ser es para Él importante: el espíritu, el alma y el cuerpo, mis hermanos. Amén. Porque en todo este ser está la vida de Cristo manifestada por medio nuestro. Amén. Entonces, mis hermanos, al salir de aquí, de este campamento, donde hemos recibido tanta dicha y revelación, tanto refrigerio, tanto ánimo y esperanza, salimos como vivos de entre los muertos. Amén. Con nuestro espíritu vivificado, con nuestra alma reconfortada, arrepentida y convertida, y con nuestro ser lleno de la vida que juntamente con la vida de Cristo nos fue dada por el Padre. Amén, mis hermanos. Que eso sea una realidad en nuestras vidas, porque no puede ser que hayamos perdido aquí el tiempo. Acuérdense lo que nos compartía nuestro hermano: redimamos bien el tiempo. Entonces, redimir no es solamente aprovecharlo bien, es también aprender de lo que estamos aprovechando en ese tiempo. Amén, mis hermanos. Ahí podemos dejar por este instante, y bueno, el Señor permita, hermanos, que podamos seguir con este compartir tan precioso, que el Señor siga ayudándonos, hermanos, en nuestra cotidianidad de nuestros días y nuestra vida cotidiana, que es que la vida cristiana, nuestra vida cotidiana es la vida cristiana, porque nosotros ahora somos de Cristo. Amén, mis hermanos. La paz del Señor sea con todos, mis hermanos. Vamos a hacer una oración. Confiamos en el socorro de su Santo Espíritu. Amén. Señor Todopoderoso, te damos gracias por tu obra preciosa en nuestras vidas, por medio del Espíritu de Cristo que ahora mora en nosotros, Señor. Nosotros somos inmerecedores de esa gracia divina, de que en estos vasos de barro hayas querido poner ese buen depósito de Cristo, ese tesoro admirable que es tu Hijo,
para ti, Señor, y ahora para nosotros, Señor. Gracias por hacer de estas vasijas, vasijas de honra, en donde tú te deposites, Señor, porque entendemos que tú moras en nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, porque tú no das el Espíritu por medida, sino completo, Señor, y nos has llenado de Él. Padre, ayúdanos en nuestra debilidad, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. A ti que nos conoces, a ti que nos creaste, a ti que nos diste esta vida, te rogamos que nos ayudes, Señor, en nuestra debilidad, porque queremos que en todo lo que hagamos seas tú glorificado, Señor, porque te amamos y porque te respetamos, Señor, y entendemos que eres honorable, Señor, y que tú mereces que nuestra vida sea entregada a ti de manera íntegra e irreprensible, Señor. Gracias, porque sabemos que ese mismo sentimiento está también en tu corazón, Señor, de hacernos a nosotros irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Gracias, Padre, te damos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.